Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo va a depender desde donde nos estés viendo, desde donde me estés viendo a mí hoy, porque estoy aquí conmigo misma y con vosotros. Y saludos y muchas gracias por quedar, por parar por aquí, por aparecer en este espacio. Espero que sea de vuestro agrado. Y bueno, voy a contar un poquito mi experiencia de vida porque voy a hacer una entrevista en estos días y me la estaba contando a mí misma, ¿no? Para un poco saber por dónde, porque cuando alguien quiere saber de tu experiencia, pues empiezas a decir, wow, y claro, eso todo lo sé, eso lo he vivido yo, todo eso lo sé yo y lo tengo que plasmar ante muchas personas que van a estar viendo la entrevista, entonces me gusta siempre dar el 100% de mí, más del 100%. Y bueno, el caso es que voy a hacer exclusiva aquí, aunque luego esto se va a ver después de la entrevista, ¿no? Pero bueno, quería regalar ese espacio también para mí, para prepararme, pues para poder entregar pues todo el máximo, ¿no? Y ver, escucharme después y ver dónde puedo mejorar, ¿cierto? Y bueno, voy a contar mi experiencia de vida, por como digo, porque ha sido un regalo para mí llegar el momento perfecto. Siempre la vida te pone a las personas en el momento justo y necesario, al igual que también te las quita de en medio, ¿verdad? Cuando ya no tenemos nada que aprender. Y eso es un aprendizaje al mismo tiempo, porque agradecer siempre por lo vivido y ver tu vida pues como un aprendizaje, no como quedarte ahí en el rol de víctima, porque si solamente te paras a ver la parte negativa, que no la tiene, porque son todas enseñanzas, ¿no? Y a veces lo que hay que hacer es perdonarnos por no haber sabido captar el mensaje antes de tener que vivir esas experiencias, ¿no? Pero bueno, aún así yo abrazo mi experiencia de vida, siempre la abrazaré, agradeceré a todas esas personas que, aunque en ese momento no comprendía qué es lo que me querían mostrar, por eso repetía experiencias, ¿cierto? Y ahora sí, ahora sé, he aprendido con todo esto lo que no quiero en mi vida y agradezco a esas almas que se han prestado para hacer el papel pues de víctima, de victimario, de lo que nos ha correspondido. Estos roles que hemos hecho cada uno en nuestro papel, en nuestra vida. Además les agradezco porque están en el otro lado, les he agradecido antes, les he bendecido, les honro. Y bueno, mi experiencia de vida pues ha sido muy bonita, la verdad. Hay muchas personas que me conocen desde siempre y claro, ahí dicen, wow, María, solamente la mitad de lo que tú has vivido y voy a contar muy breve repaso de, no me voy a, porque tendría que hacer 18.000 podcasts de esto, ¿no? Pero la parte así fundamental, que es de lo que se va a tratar la entrevista de esta semana, pues quieres saber mi experiencia de vida, ¿no? Es un canal muy bueno, no voy a decir, no voy a hacer spoiler, pero luego ya veréis la entrevista allí en él. Y bueno, voy a contar, como digo, mi experiencia de vida de cómo soy mamá, María Iglesias, mamá, he sido muchas cosas, muchos roles, ¿no? Pero sobre todo en esta experiencia de vida que es la mía, me voy a identificar ahí, porque la entrevista va basada en una experiencia de vida que ha transformado después de la muerte física de un ser querido, en este caso mi hijo, ¿vale? Entonces va enfocada por ahí, pero tendría miles de enfoques, de aprendizajes que, bueno, quizás a lo mejor me empiece a atrever a contar esas experiencias vividas, porque lo vivido es lo único que puedes verificar y saber qué es lo que quieres y lo que no quieres, lo que te gusta, dónde te quedas enfocado y dónde sigues adelante. Y en ese camino la vida es eso, venir aquí a experimentar. Tengo 52 años ahora mismo y bueno, gracias a toda esta experiencia, ahora mi vida es, la verdad que bueno, tiene sus altibajos, como todo. La vida yo siempre a veces digo que parece una montaña rusa, que no me gusta decir ese nombre, pero bueno, todo lo que sube baja y todo, y como es adentro es afuera, según estás tú, así es tu exterior, ¿no? Por eso es importante de conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus sombras, cuál es tu luz y abrazarlas en cada momento, ¿no? Y hacer de todo ello, pues, siempre una experiencia. Y bueno, antes de que se nos acorte el tiempo, porque este podcast va a durar muy poquito dentro de lo que dura un podcast, ¿no?
porque lo quiero hacer muy sencillo, ¿no? Pero sí que me quiero enfocar sobre todo en la parte humana de esa María Iglesias, que fue siempre una mujer emprendedora, siempre fue más distinta de lo normal, ¿no? Y no porque lo diga yo, porque siempre me lo han dicho, ¿no? No me conformaba con nada, quería emprender, quería comerme el mundo. Y así lo fui haciendo, ¿no? Cada momento. Aunque la gente más cercana te puede decir, pues te comieron a ti, ¿no? Pero bueno, yo lo veo así. Siempre fui una mujer trabajadora, comprometida conmigo misma, aunque algunos no lo veían, ¿no? Y yo siempre quería más y no me llenaba. Siempre era buscar más y más y más, hasta el punto de, a los 17 años cuando supuestamente debería estar estudiando todavía y buscando un poco el rumbo, ¿no? Yo lo tenía claro, yo estudiar no quería, a mí no me gustaba, vengo de una familia en la que podía pagar esos gastos de estudios, por mi padre hubiera estado toda la vida estudiando, ¿no? Pero a mí no me gustaba. Entonces yo había que hacer algo, ¿no? Porque claro, a los 14 años terminas y yo seguía estudiando, no me gustaba, no me llenaba. Y decidí, pues, dijo mi papá, hay que hacer algo, hija. Entonces digo, bueno, pues me gustaría ser peluquera. Siempre me gustó eso, cortar el pelo a mis muñecas, a mis amigas, a todos, ¿no? Y bueno, me formé profesionalmente, me pagaron la mejor escuela que había de pago y la verdad que fui muy buena. Siempre me ha gustado ser muy buena en todo lo que hago. Voy hasta el máximo, ¿no? Eso sí que me comprometo y cuando ya veo que ya no hay más, ya no hay más que aprender, ya no hay más que enseñar, cambio. O sea, nunca me he quedado en un sitio constantemente y en modo de bucle, ay, porque a mí no. Yo le busco salida. Si esto no funciona, lo cojo, lo cierro y me voy para otro lado, ¿no? Pero de aquella me formé, como digo, peluquería estética en el mejor sitio. Fui luego a una academia, me convirtieron en encargada de todo sin serlo y además sin recompensa económica, ¿no? Pero bueno, me hicieron ver eso de que yo valía y era cierto, la gente le gustaba mucho y a los 17 años dije, pues yo quiero montar mi negocio. No tenía ni cómo ni por qué, pero hablé con mis padres y mis padres, me diciendo, madre mía, ahora quiere montar un negocio, venga, vamos a apoyarla. Entonces me apoyaron económicamente. Monté mi negocio, bueno, de aquella tenía a mi novio, a mi papá, al papá de Julio, Julio que ahora está en el otro lado, aquí al lado, ¿vale? En el cielo. Y a los 14 años nos hicimos novios, a los 17, como digo, monté mi negocio, a los 21 nos casamos porque ya era una época en la que ya teníamos que haber terminado, él lo quería, yo me daba pena y la pena trae la miseria. Y bueno, al final quedé embarazada. Y claro, nos casamos. Tuvimos que casar, súper, yo bien, el embarazo todo súper bien. Bueno, nuestro problema familiar ese es otro podcast diferente, ¿no? Y a los 25 ya no había más por dónde coger esa situación, entonces dije, hay que terminar, se acabó. Entonces ahí se acabó, me separo, conozco al papá de mi segundo hijo. Y, y nada, cambio de profesión y todo porque el papá de mi segundo hijo se dedicaba al mundo empresarial del textil. Yo venía del mundo de la estética, era muy parecido, ¿no? Porque todo estaba metido en la moda, ¿no? Y probé, me gustó mucho lo que él hacía y me hice cargo de todos sus lastres. Y bueno, reconducí todas las empresas y las hice un cambio porque era de moda, de vaqueros, pronto moda y tal. Les pegamos un cambio a todo, a todo. Él hacía muy poco tiempo que se había quedado, ay, viudo, ¿vale? Y se enfocó mucho en mí y cuando pones el objetivo en un sitio, al final ese objetivo pues es tuyo, ¿no? Y empezamos una relación, yo dejé al final toda la peluquería, lo dejé ahí en manos de otras personas y cuando tu negocio no lo diriges tú, al final pues no hay más que hacer. Y bueno, cambié de profesión, como digo, me encantaba. ¿Qué pasaba? Que la peluquería me agobiaba bastante porque me quedaba 24/7 allí metida. Me iba muy, muy bien mi negocio, iba, bueno, fenomenal, de lo mejor. Tenía todo, tenía mucha clientela, ganaba mucho dinero, pero me la pasaba dentro del negocio 24/7, de lunes a domingo. No sé de qué forma. Lo hice, pero allí estaba todo el día metida y claro, de repente dices, conozco al padre, como digo, de mi segundo hijo
Y ahí digo, wow, él viajaba por toda España, por la zona norte sobre todo, y me presentó todo aquello y dije, esto yo no quiero estar más ahí cerrada. Me encanta la peluquería, de hecho a día de hoy todavía sigo en ello. Como me formé y es un don que tengo, también me encanta, se me hace muy fácil cualquier cosa y sigo haciéndolo, ¿no? Aparte que me dedico a otro tema ahora en los días de hoy. Pero bueno, dejé, como digo, la peluquería, me enfoqué todo en el tema de moda, pronto moda, me la pasaba así. Yo lo que quería era dejar de tener un poco de tiempo para mí también. Pues nada, enfocaba, en vez de 24/7 era pues el doble, ¿no? Que no se puede, pero bueno, sí, era así. Y nos la pasábamos viajando, reformando tiendas, montando escaparates, yendo a comprar ropa. Nosotros también fabricábamos ropa en otras fábricas, a nuestro nombre, teníamos marcas personales y bueno, eso era ya más, era 24/7 viajando. A Julio lo tenía que dejar con mis papás, que estaba súper bien cuidado, pero no le faltaba de nada, lo tenía todo. La que no tenía nada era yo, porque era todo aire, como decimos, y no paraba de trabajar y trabajar, trabajar. Sentía una ansiedad de no poder estar a tope con mi hijo, pero por otro lado tenía la cosa de tener que enfocar otra vez mi vida, ya que se había terminado por una parte. Era como, ahora tengo que centrarme para volver a crear un hogar para mi hijo, ¿no? Y en ese camino, pues me quedé embarazada de Paula, ¿vale? De Paulita. A los 3 meses, como yo no paraba de trabajar, porque me enfocaba siempre, decía, bueno, cuando dé a luz, me quedo cuidando a Paula y a Julio. Bueno, pues eso no llegó a suceder porque a los 3 meses de embarazo, Paula dejó de latir su corazón, está allí con mi niño, están allí todos juntos. Y bueno, fue un shock para mí porque caí en depresión y me di cuenta de que no era feliz tampoco y que no llegaba a ninguna parte. Esas metas que yo me proponía no llegaban nunca. Entonces, ¿qué sucedió? Caí en una enfermedad, volví a retomar. Eso era increíble, no hacía más que viajar, trabajar, no parar, no descansar. Consecuencia final, pues un tumor de grado en fase final, ¿vale? Diagnosticada por el médico de un mes de vida. Y ahí de repente dije, wow, creía que estaba todo controlado, que si yo no iba a estar en los sitios las cosas no se me sucedían. Se paró el tiempo ahí. Y gracias a Dios y gracias también a mi forma de ver esa enfermedad, ¿vale? Porque yo nunca lo vi como una enfermedad, yo decía, anda ya, y de hecho aquí estoy, ¿no? Pero mi positividad, mi manera de salir adelante, pasé varias operaciones bastante tremendas, con un resultado que me iban a poner una bolsa, una colostomía, creo que se llama, de por vida, que al final no me la tuvieron que poner, se remitió, bueno, fue algo que dijeron los médicos, esto no es normal. Yo dice, esto es un milagro. Un milagro, yo no creía en los milagros, ¿no? Yo creía en que yo tenía que vivir y así fue, ¿no? Me enfoqué en salir adelante, me costó bastante, no lo admito. Y bueno, mi pronóstico era quimioterapia, radioterapia, no hubo que hacer nada de eso, todo remitió, toda la salud volvió otra vez a su sitio. Ese informe ahí quedó, nunca supieron el qué, porque las pruebas estaban hechas biopsias y era ese tipo de tumor. No entendieron nada, yo tampoco, pero no me importó. Y dije, no, yo no soy feliz, yo he enfermado por esto y esto lo tengo que quitar. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Era mi segundo matrimonio. Bueno, cuento la película porque enfermé con ese cáncer recién dada a luz de mi tercer hijo, David. Nada más que salí de dar a luz, entré en quirófano con ese diagnóstico de un tumor en fase tal, bla, 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 bla. No me encanta. Y dije, no, esta vida no es la que yo quiero. He visto que aunque yo no esté, la vida continúa, ¿no? Y decidí separarme del padre de mi hijo y hacer una vida completamente distinta. Bueno, cerré todo lo que pude y más y cambié de sector, cambié de vida, cambié de sector, me olvidé de todo, cerré y quise volver a empezar. Empecé varias experiencias, varias parejas que fui teniendo.
no funcionaron porque repetía los mismos patrones porque yo, como no me quería, pues atraía a ese tipo de personas, ley del espejo. Como tú ves lo que quieres sanar aparece en tu pareja, ¿no? Lo que tienes que sanar, no es que lo que quieras. Y bueno, ese no era el tema. Como digo, siempre los honro, los agradezco, los bendigo y ahí los tengo. Y bueno, de repente pues nos vamos a Madrid mi vida cambia, me enfoco en el tema de seguridad privada y como digo, me fui a lo mejor. Yo, como digo, yo soy abundancia, yo soy fortuna, yo soy amor, yo soy el que soy. Yo soy. Y siempre me he enfocado así. Entonces conseguí el mejor puesto en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ¿no? Mejor puesto que había en seguridad privada en ese momento, en 2010, y nos trasladamos, mis niños y yo. Yo me vine primero para observar la situación, la mamá ahí controladora, a ver si está todo bien, a ver si está todo perfecto, a ver si me gusta esta casa, a ver si lo otro, no sé qué. Estuve ahí un tiempo yendo y viniendo. Y llegó el momento que nos instalamos en Madrid y aquí nos vinimos los tres, David, Julio y yo. Y bueno, mi trabajo era, bueno, perfecto, me encantaba. Me encantaba tanto el trabajo que me rompí el menisco y me tiré trabajando con el menisco roto durante un año hasta que ya no pudo más y pensaba que es que si yo no estaba los aviones no iban a volar. Y bueno, me di cuenta también en ese proceso de que seguían volando los aviones y los pasajeros viajaban igual aunque yo no estuviera. Y bueno, estuve ese tiempo, volví otra vez al mismo sistema, trabajo, niños, casa, a ver dónde dejó a David, que era más pequeño, porque David tenía 9 10 años, Julio tenía 16 17 años, para 18. Era una época en la que yo sola, aquí en Madrid, pues tenía que buscarme la vida, ¿no? Y bueno, la verdad que mi jefe me ayudó bastante en ese aspecto. Porque llegó un momento en el que tuve que decidir marcharme porque mis horarios no eran compatibles con mi vida como madre trabajadora. Y entonces me ayudaron, me cambiaron los horarios, pero me pasaba todo el día trabajando, no paraba. Y bueno, la vida fue sucediendo. Como digo, el control siempre estuvo en mi vida y me gustaba que todo estuviera sentado. Mi ego era decir, bueno, todo aquí, esto cual, para ti. Sí, siempre he sido muy humana y he ayudado a mucha gente, eso siempre. Eso lo puede decir la gente que realmente me conoce y la que no también, porque me han visto cómo he procesado todo. Y bueno, de repente llegamos a Madrid y el país súper bien, ¿no? Estamos con nuestros problemas normales de mamá trabajadora, mamá que se ocupa de los hijos, que no puede con todo, que no les entiende, están en edades de adolescencia, preadolescencia. Bueno, otro mundo y caigo con una enfermedad que se llama agorafobia. No puedo salir de casa. Me puede la vida. La vida me estaba diciendo, pero para allá, mujer, o sea, has salido de un cáncer, has salido de esto, has salido de lo otro y todavía sigues haciendo lo mismo. Pues nada, tú tranquila, agorafobia. No podía salir a la calle. O sea, era imposible. Trabajaba en un aeropuerto internacional, imaginaos ahí. Era mi vida, yo lo veía por la televisión, conocía las columnas, conocía las luces. Mira, esto es la tal, esto es los... Imposible salir de casa. Bueno, estuve 2 años, me quisieron parar, me quisieron pensionar, dijeron, una pensión, no puedes trabajar más en esto, puedes trabajar en todo lo que te da gana menos en esto. Ahí no puedes, en espacios así no puedes. La denegué, dije, no, yo centrada en lo mío, no, esto es mío, yo lo controlo, no. No quise esa pensión, que además era buena, dije, no, 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 que si me la dan hoy, vamos, la cojo ahora mismo. Y seguí controlando todo, que mis cosas estuvieran bien, mis espacios bien, mis hijos bien, que no pasara nada, que estuviera todo perfecto, que llegáramos todos a fin de mes, que hubiera de todo en casa, que nadie le faltara nada. Y llega un día en el que mi hijo ya estaba independizado, ya tenía su vida, ya tenía su casa, su novia, su todo. Y empieza con unos dolores de cabeza y empezamos a entrar al salir del hospital. Le ingresan, le dan varios ictus, la pasamos súper de pena en 2020, en la época del bicho, y allí entrando y saliendo de hospitales nunca cogimos el COVID ninguno. Como digo yo, nos limpiamos todos los baños y todos los aseos de allí, pero nunca, la verdad, no estuvo con nosotros el COVID, el bicho. Y bueno, a lo mejor me cortan esto por decir esa palabra, no lo sé, o salen luego textos abajo
de prevención. Y bueno, como digo, todo perfecto hasta que le diagnostican un tumor que en 15 días se va. Esto después de 9 meses entrando y saliendo del hospital de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid. Y bueno, el shock fue tremendo porque yo no me lo podía creer. O sea, no. Dije, cuando tuve a David, pues mira, David tenía en esa época 17 años cuando pasó esto con Julio. A los 29, o sea, 17 años antes había tenido un diagnóstico cero, que no acertaron en nada y dije, no, tú positivo, siempre positivo y adelante. Bueno, y así fue hasta que le operaron y le dijeron me dijeron a mí, no a él, que le quedaban 15 días de vida y dije, hola, no, vamos a salir adelante. El diagnóstico fue certero en 15 días después de esa operación, que nos fuimos a casa. A los 15 días tuve que volverlo a trasladar al hospital y allí falleció. No era mi objetivo el trasladarlo al hospital porque tenía preparado todo, cuidados paliativos en casa, pero en el último momento la doctora que le asistió en su último día en casa dijo al hospital. Y lo llevamos al hospital porque además no estaba todavía los paliativos aprobados y salí con una urna, ¿no? Y entonces ese día me cambió la vida. Ya si ya no sabía antes dónde, ya cómo organizar todo, ese día dije, ya más no, ya no sé qué hacer más con él. Me rendí, me rendí, lo pasé muy, muy mal. No le deseo a nadie, ni a la peor persona que te puedas imaginar, que puedas decir a esa, no. Es una experiencia. Ahora sé que ya la tenía antes de venir aquí preparada, ¿no? Me parecía de locos, pero ahora la acepto y no solo que la acepte, me sigue doliendo, no, lo siguiente, porque cuando tu hijo se va, era mi segunda experiencia, ¿no? La primera fue la de Paula, no la llegué a ver físicamente, pero es mi hija, la tengo reconocida, aunque no llegó a nacer, que muchos dicen, no, es que eso, no, es mi Paula, mi almita, que vino a enseñarme algo en ese corto espacio de tiempo, gracias, y Julio, 25 años conmigo en nuestra vida. Gracias por esos 25 años, cariño. Me has enseñado tantas cosas que nunca jamás me lo pude imaginar. Y yo siempre queriendo controlar todo, ¿no? Y ya está por aquí, ya está por allá, y así no, y así sí, así, pum, pum, pum. Hasta luego, Mari Carmen. No, no tenemos el control de nada. Ese día me di cuenta, pero yo ya me daba igual todo. Dije, no quiero seguir viviendo. No puedo. No quiero. No quiero, no me da la gana. Y ese mismo día, cuando volvimos a casa con las cenizas, después de ya, mi vida ahí ya, yo siento que esa época yo ya no era. O sea, ahí ya no estaba María Iglesias. Entraba, salía, vivía en otro cuento, en otra película, ¿no? Y la realidad fue hay un despertar increíble cuando yo me rompo, porque yo no aceptaba todavía ni teniendo las cenizas allí de mi hijo, ni llevándolas buscándole el sitio donde ubicarlas, ¿no? No había, para mí eso no existía todavía, entonces tuve que romper ahí en llanto, en grito, y mi papá y mi mamá nos abrazamos allí. No sé si había alguien más, no recuerdo, porque en esos momentos tu alma, como digo yo, ya no está ahí. O sea, eres un cuerpo, pero no lo sé cómo explicarlo, pero ahí no está, porque no podrías con ese dolor, ¿no? Entonces ahí pedí al cielo, a Dios, a la vida, al universo, a quienes ustedes crean, el que me diera un sentido, porque no quería estar allí. Que me partiera un rayo, lo dije así tal. Tírame lo que sea, no quiero vivir, no tengo huevos para irme. Si los hubiera tenido, me hubiera marchado. Pero no. Por un lado pensaba en mi otro hijo, por mis padres. No tuve valor y dije, sí, me voy a tener que quedar aquí, dame un sentido, porque ir a trabajar allí al aeropuerto, la verdad que no, o sea, no es yo sé que para eso no he quedado aquí, ¿no? Y así fue, o sea, de repente fue un cambio de una persona, unos objetivos, habiendo tenido todo, como digo yo, teniendo fortuna, a más no poder, a decir, es que me da igual todo.
Simplemente quiero buscar la forma de cómo ser feliz y cómo transitar este dolor, este sufrimiento, porque yo tenía un sufrimiento, no era dolor, era sufrimiento y dolor, eran las dos cosas. Y bueno, ahí de repente pues llegó a mi vida un canal que es el que me va a hacer la entrevista en este momento y ya lo veréis. Y esa fue mi medicina diaria, mi compromiso conmigo misma, en no solamente escuchar, en buscar información, en leer, en hacer cursos allí, en estar en la escuela, día a día todos los podcasts que podía escuchar, los escribía, los integraba, los aplicaba en mí, iba transformándome poco a poco, ¿vale? Hasta el punto que toda la información que tenía recibida y de la escuela y de todo, hice un libro, ¿vale? He hecho varios libros, no solo uno, pero dije, ¿yo qué hago con toda esta información? Si habrá gente que necesita la información, pues lo voy a plasmar en un libro. Y me enfoqué en un libro, yo como siempre, o sea, ahí a full a todo. No publiqué un libro que lo dicté, no, no, lo hice yo, lo publiqué, lo maqueté, lo mandé a Amazon y allí está vendiéndose en Amazon. Se empezaron a vender todos, ¿no? Ahora ya he ido dejando simplemente los que me gustan, que son El poder que tienen las leyes universales y el último, Sabía que no estaba sola, más este nuevo bebé que he tenido ahora con la etapa de mediunidad, que eso lo contaré en otro podcast, ¿no? Que el enfoque va en ello. Entonces, me dediqué eso, a toda la información que recibía para sanar yo, necesitaba explicarla al mundo. Y empecé a darle la paliza a la gente, oye, pues tal. Y ya me decía mi familia, hija, pues montate un curso, haz talleres. Digo, no, yo, por favor, no. Yo no soy capaz de hablar en una cámara como estoy hablando ahora, ¿no? Y de repente, pues me puse a escribir, como digo. Llegó a mi vida ya de todo lo que iba integrando, volvió en mí la mediunidad, que creo que de eso es lo que se quiere hablar en el programa, quizás no, no lo sé, porque todavía no tengo simplemente me han dicho mi experiencia de vida, ¿no? Llegó a mi vida la mediunidad evidencial, basada en mi experiencia desde que vine a la Tierra, porque esos dones, esas capacidades ya las tenía antes de venir aquí y luego aquí las bloqueé por miedos, por las religiones, porque ya sabes que te dicen esto es del demonio, bla, bla, bla. Bueno, iba bloqueando todo, pero a raíz de que mi hijo se marcha, desde el minuto cero empiezo a sentir otra vez todas esas capacidades, se me activan, lo siento, lo huelo, viene a mis sueños, le escucho. Miles de señales que yo no entendía nada, claro, porque estaba perdida en todo esto, ¿no? Y ahí es donde recibo ya todas las señales de él, ya veo que es real, compruebo que es real mi comunicación con él, porque era telepática al principio, lo sentí, además pasó una temporada durmiendo en mi habitación conmigo, se hundía hasta la cama y no lo he visto yo sola, lo he visto más gente. No cuando yo dormía, obvio, pero sí que han visto las señales de que ahí había alguien más en nuestra casa y no había fantasmas, ¿eh? Porque además se sentía súper paz. Yo siempre fui una persona miedosa a través de aquellas habilidades, capacidades que tenía, que veía desde pequeña, que las bloqueaba. Siempre era una mujer muy miedosa, me refiero, muy valiente, pero muy miedosa de lo que invisible y lo bloqueaba por eso. Pero cuando mi hijo se va al otro lado, trasciende, es cuando yo realmente ahí me doy cuenta de que no da miedo, que siento una paz, que siento, no me da miedo, no tenía ni que dejar las luces encendidas, podía estar a oscuras, lo que fuera me daba igual. Y ahí es donde empiezo a darle sentido, digo, ya empiezan a volver aquí los hermanitos de luz, ¿vale? Que son personas como nosotros desencarnadas, que han muerto, han fallecido, han trascendido, como la queréis llamar, y se empezaban a venir a verme, a visitarme y no entendía nada y bueno, no me daba miedo, como digo, era una paz porque estaba acompañada desde el día, desde la mañana y la noche por el equipo de seres de luz que nos acompañan, que yo siempre les agradezco por estar en mi vida y que me acompañen en cada momento de esta encarnación, desde que los conozco, ¿vale? Que todos los tenemos, no solo soy yo, cualquiera los puede solicitar, equipo de ángeles, de guías, de seres de luz, maestros ascendidos. Eso es otro podcast también, hay mucha información. Y bueno, estaba protegida por ellos, entonces no me daba miedo, pero sí que seguían viniendo y dije, no, esto tengo que darle forma, yo tengo que aprender si hay alguna forma de que haya alguna escuela de medium. Y llegó a mi vida la mediunidad evidencial. Llegó tan fantásticamente
además con unos mensajes claros, porque yo pedía a Dios, a la vida, a mi hijo, al universo, que me enviara a una escuela de formación que fuera correspondiente pues con mi situación en ese momento y que me mandaran los recursos, obvio, ¿vale? De cualquier manera, la vida te los pone los recursos y te enfoca cuál es tu persona indicada en ese momento, que luego cuando ya no la necesites va a desaparecer, eso os vais a dar cuenta en vuestra vida que siempre es así, por eso hay que agradecer todas las experiencias y todo sacarle aprendizaje. Entonces llegó a mi vida esa parte mediúnica, me formé como medium y en muy poquito tiempo ya le di estructura porque ya esas capacidades ya las venía innatas en mí, en esta encarnación, y las supe enfocar tan claramente que una vez terminé esa formación, la primera formación, que luego seguí formándome, ¿no? La primera formación dije, yo tengo que seguir. Y me ofrecí a hacer prácticas de mediunidad evidencial con grupos de duelo, de mamás en duelo, de papás en duelo, de personas en duelo. Me ofrecí voluntaria. Formé un grupo que se llama Susurros del Cielo, Escuela de Formación de Medium ahora, ¿vale? Pero en su día era Susurros del Cielo Mediums. Éramos un grupo de estudiantes medium que hacíamos nuestras prácticas diariamente a montones de personas y le dábamos nuestro servicio de amor y gratitud y sin nada, o sea, ni donación ni nada. Era aprendizaje, ellos se prestaban, nosotros aprendíamos a comunicarnos con lo invisible, con estos hermanitos de luz que están sin cuerpo ahora. Y era tan hermosa la experiencia que yo dije, todo esto que estoy viviendo yo no puedo nada más tenerlo, tengo que compartirlo al mundo. Y formé la escuela de formación de mediums que se llama Susurros del Cielo y ahí sigo, ¿vale? Formando y con la correspondencia tan clara de que llegó a mi vida, siempre llegan las personas, como digo, por correspondencia, llegó a mi vida un alumno que se dedica a la transcomunicación instrumental. Y yo decía, ¿eso qué es? Yo había escuchado a Sonia Rinaldi el tema de la transcomunicación, porque en este canal que yo estoy hablando, allí la he visto muchas veces, psicoimagen, transcomunicación, pues sobre todo psicoimagen. Y la transcomunicación me sonaba a tema de psicofonías y eso no me gustaba. Y este compañerito, este alumno de la escuela de formación, me dice, María, mi propósito es seguir investigando, primero aprender mediunidad contigo, que es lo que ha hecho y se tituló. Y después te estoy haciendo un proyecto, me gustaría que lo vieras, a ver qué te parece. Y dije, bueno, a mí es que de estos temas, la verdad, todavía estoy ahí en, en otra fase, en ese momento, ¿no? Y dije, pero sí, venga, me permito vivir la experiencia y fue vivir la experiencia, me enseñó el proyecto que tenía y dije, "Ah, esto tiene que salir a la luz, porque esto es lo que, como decimos, la verdad te hace libre. ¿Qué te hace libre? El conocimiento, la verdad. El saber que la muerte simplemente es un cambio de estado, que dejamos este cuerpo físico que tenemos, ¿vale? Claramente a mí me lo hacía ver la mediunidad, esa continuidad de la vida, ¿no? Que la vida es una y eterna en diferentes cuerpos, ¿no? En diferentes encarnaciones. Y otro podcast, para el que no entienda el tema de la encarnación, hay mucha información en YouTube, pero bueno, me dio claramente la continuidad de la vida. Dije, esto hay que plasmarlo y esto hay que hacer un curso y hay que formar a personas que quieran. Y además, una más, que no solamente quiero formación en transcomunicación instrumental y psicoimagen, que es lo que estamos entregando en la Escuela de Formación Susurros del Cielo. Sí, Susurros del Cielo porque es la escuela nuestra. Y bueno, quería unir la mediunidad evidencial o cualquier tipo de mediunidad, ¿vale? Que esté basada, claro, en pruebas claras y reconocidas, no en mensajes aleatorios random, ¿no? Esa mediunidad evidencial más transcomunicación instrumental y psicoimagen. Y es lo que estamos haciendo. Hemos llegado al momento en el que en esta escuela estamos formando a otros medium para que, bueno, yo sigo formando a medium, ¿no? A personitas que quieren aprender, a muchas mamás sus hijos han trascendido y de repente ese llamado les hace sus hijos. Suelen ser, además me ha hecho mucha resonancia el que sesiones que he tenido de mediunidad a mamás, cuando hacía esos regalos hermosos, que hacerles vivir la experiencia con el reencuentro con sus hijos, quisieron que les enseñara. Entonces les estuve formando y las estoy formando, ¿no? Y a raíz de ahí, pues seguimos formando medium, pero estamos enfocados, muy enfocados sobre todo en sesiones de mediunidad
y tras comunicación instrumental. Y eso es lo que nos dedicamos ahora. Así que bueno, para todos aquellos que os resuene esta información, yo voy a ir subiendo, pues no sé si diariamente o no, no sé cómo lo haré, pero sí me gustaría ir contando mi vida, mi experiencia. Es mi experiencia personal, no significa que esto sea la verdad absoluta, porque la verdad no hay ninguna verdad fija, ¿no? O sea, cada uno cuenta su vida, su verdad. Y creo que es de derecho el que quiera estar aquí, el que le guste, que le dé un like, que comparta, que escriba sus comentarios, si le ha gustado, si no le ha gustado, siempre dentro del respeto, porque aquí nadie está obligado a escuchar. Cada uno cuenta su experiencia, como digo yo, su verdad. En cada momento te llega la información que necesitas. Nunca la deseches porque a lo mejor esa parte que ahora no te resuena, puedes dejarla ahí. A lo mejor más adelante, como me pasó a mí con la transcomunicación, ahora me encaja. Y como digo, si os gusta, suscribiros al canal, compartir, hacer la magia siempre de compartir, porque esta información, ya no para mí ni para el algoritmo de simplemente cuando YouTube ve que mucha gente pone like, pues es como que es interesante esta información y es muy bonito porque si sabéis de personas que están transitando un duelo, que tienen ese tipo de dolor, de sufrimiento, de angustia, bueno, pues es muy bonito que todo lo que voy a hacer en este canal pueda ser compartido y que llegue al máximo posible. Por lo menos esa es mi intención y ese es mi legado. Mi legado aquí en esta tierra desde que marchó mi hijo Julio y agradeciendo también a Paula por haber formado parte de mi vida y a mi hijo David, que lo tengo aquí conmigo. Y bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Os deseo que os haya gustado y vamos a irnos viendo en cualquier otros episodios. Así que muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo. Gracias, gracias, gracias.